Lucas 3, 21 y 22. Estábamos en eso, en el bautismo del Señor Jesús. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, este estudio es continuación del jueves que estuvimos viendo esto. Y hermanos, pues vamos a lo que sigue, y es el punto que sigue, es el Señor Jesús se pone bajo la autoridad de Juan el Bautista. Para el cristianismo ha sido impactante leer que Jesús se pone humildemente bajo la autoridad de Juan el Bautista. Deja así, dice Mateo, ¿verdad? También esa parte donde habla sobre el bautismo del Señor Jesús, deja así porque conviene que se cumpla toda justicia. No hay autoridad, esto quiero que lo apuntes, es muy importante. No hay autoridad sin autoridad, ¿ok? Si tú quieres que te respeten, si tú quieres ser autoridad, si tú quieres que te obedezcan, tienes primero que someterte a la autoridad. Otra vez, no hay autoridad sin autoridad. Romanos 13, 1 y 2 nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Ok? O sea que, ¿quiénes son autoridades? Bueno, el presidente, los senadores, los diputados, los directores, los maestros, los padres de familia, los esposos, los pastores, todos ellos son autoridad y han sido puestos en autoridad en los lugares donde ellos están, ¿verdad? Un padre de familia, pues es autoridad en su hogar. Ahora, aquí hay un secreto tremendo. Ellos mismos, para ser autoridad, tienen que estar sujetos a Dios. O sea, el esposo, no porque golpee la mesa del comedor, ¿verdad? Y en una tono autoritario diga: yo aquí soy la autoridad, es la autoridad. Cuando él está sujeto a Cristo, los esposos deben estar sujetos a la autoridad que es Cristo. Entonces ellos pueden ejercer autoridad y la esposa tiene que sujetarse a su esposo porque él está sujeto a Cristo, y así, conforme vayamos bajando en ese escalafón. Dios puso a Faraón, ¿verdad? Puso a ese Faraón obstinado y lo puso para juzgar. Hay un versículo tremendo que dice, le dice Jehová a Moisés que él ha puesto a Faraón para Dios mostrar sus maravillas en Egipto. O sea, Dios puso a un Faraón obstinado para mostrar sus maravillas, sus proezas, ¿verdad? En Egipto. Dios puso a Castro Ruz, a Maduro. Después el Señor los juzgará a ellos como autoridad. O sea, hay veces, hermanos, que nosotros queremos ser autoridad, pero tú y yo tenemos que saber que todo aquel que ha sido puesto en autoridad va a ser juzgado por Dios por haber tenido ese puesto. Entonces hay veces que tenemos que preguntarnos: ¿realmente quiero estar en autoridad? Dios me va a pedir cuentas cómo utilicé esa autoridad. Muy bien. Y ahí es donde viene esta cita: oh profundidad de la sabiduría de Dios. ¿Ok? Esas son pues las profundidades de la sabiduría de Dios. Dice aquí
sométase a toda autoridad mientras ellos no violen la palabra de Dios. Es otra cosa que tú también debes de saber. Sométete a toda autoridad mientras esa autoridad no viole la palabra de Dios y la voluntad de Dios. En Hechos 4 vemos a Pedro y a Juan ante el concilio, ante el Sanedrín, ¿verdad? Y el Sanedrín les prohibió hablar a Pedro y a Juan y a los apóstoles, les prohibimos hablar en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Y qué fue lo que dijeron ellos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Ok? Entonces aquí vamos a hablar cosas muy delicadas. Tu esposo no te puede prohibir orar y leer la Biblia. Así, de ese tamaño. O sea, si tu esposo no es convertido, él tiene que respetar que tú ores y leas la palabra de Dios en tu casa. Si tu esposo te dice, quiero que veas esta película pornográfica conmigo y después, pues lo que veamos ahí lo pongamos en práctica, no te prestes a eso. Pues que te voy a matar, pues mátame, o sea, me voy más rápido con el Señor, ¿verdad? O sea, ¿por qué, hermanos? Porque nosotros tenemos que honrar primero la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios dice ante cualquier autoridad. Entonces, esto es un secreto tremendo, ¿ok? Dice, vamos a ver, no obedezcas en contra de la palabra de Dios, ¿ok? Sabemos de muchas esposas cristianas que permiten muchas cosas de sus esposos. Tenemos conocimiento la otra vez de que una familia tiene muchos problemas con el esposo. La esposa es cristiana, la hija es cristiana, pero el papá no es cristiano. Y hay muchos pleitos, muchos pleitos ahí, porque el papá llega tomado y todo, y el niño más pequeñito de 3 años, ya como ya no aguanta lo que está pasando ahí, se salió de la casa. Cuando se dieron cuenta que el niño ya no estaba, a salir a buscarlo como locos, allá lo fueron a encontrar en una gasolinería que queda muy retirada de la casa. Hermanos, esa no es sujeción. Hermanitas, por favor, esa no es sujeción. Eso no es sujetarse a tu esposo. Tú te puedes sujetar a tu esposo mientras tu esposo sea un hombre que ama a Dios. Cuando no está ocurriendo esto, tú eres una princesa de Dios. Tú eres una mujer valiosa para el Señor. Y si nuestro mandatario nos prohibiera leer la Biblia y orar, entonces estamos ya tronados, como dicen por ahí. Porque nosotros vamos a obedecer y vamos a orar y vamos a apoyar a nuestras autoridades mientras tengamos esta libertad de culto, ¿verdad? Mientras podamos orar y leer y reunirnos y poder alabar a Dios. Vamos a continuar, esto es delicado. El otro día, Rudy y yo estamos viendo a unos esposos como haitianos, no sé qué son, que lo saca el hermano Palafox en su programa que tiene en el Facebook, de que te pone cosas curiosas, te pone cosas graciosas, a veces no tanto, y ponen a estos hermanos hablándole a la iglesia y diciendo que actualmente los hermanos de la iglesia, escuchen bien por favor, los matrimonios de la iglesia hacen muchas cosas indebidas en su intimidad. O sea, hay veces que cuando estamos en el mundo, estamos acostumbrados, bueno, yo no, o sea, yo paso, hermanos, yo no me incluyo en esto, ¿verdad? Hay muchos matrimonios que vienen a Cristo, pero ya antes hacían cosas indebidas. Y cuando yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador con mi esposa,
Inclusive nuestra intimidad tenemos que limpiarla. Vamos por favor a Hebreos 13:4, por favor. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Entonces nosotros como matrimonios cristianos sabemos que el Señor bendice nuestras relaciones sexuales, pero unas relaciones sexuales limpias, sin vulgaridades, sin inmoralidades, no lo que vemos. Bueno, este matrimonio, hermanos, hablan una de cosas ahí, poniéndose como camote a los matrimonios de su congregación, que Ruth y yo nos quedamos con el ojo cuadrado. Dijimos, pero qué de tonterías, ¿verdad? Que si me aviento del ropero o qué sé yo. O sea, no voy a ahondar en esto. Solo te quiero decir que aún como esposos y ahora diciéndonos cristianos, ¿verdad? No podemos estar viendo pornografía y después llevar eso que se está viendo ahí a mi lecho con mi esposo o con mi esposa cuando soy cristiano. Debe de haber una limpieza en la intimidad. Oh, wow, qué cosas estamos hablando, ¿verdad? Ok, vamos a volver a leer otra vez. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. También las damas deben ser sabias. Si el esposo no es convertido, no le pongas las prédicas a todo volumen a la hora de la comida, ¿verdad? Llega el esposo a comer y en ese momento pones la conferencia a todo volumen y el pobre hombre ni puede pasar la comida. Eso no es sabio. No vamos, ni cuando vayas en el automóvil con él, si él no es convertido, no le pongas citas bíblicas en los espejos, ni en las alacenas, ni el refrigerador. No pongas postis, ¿verdad? Así se llama, Ruth. Sí. Postis, ¿verdad? Con citas bíblicas. ¿Saben quién hacía eso? Una familiar mío. O sea, yo muchas veces iba de visita y decía, ¿qué es esto? ¿Verdad? Puras citas condenatorias en el botiquín, en el espejo del botiquín, en las alacenas, en el refrigerador. Si así creemos que se va a convertir nuestro esposo, olvídalo. Olvídalo. Tienes que respetar a tu esposo. Él es la cabeza de la familia. Así organizó el Señor las cosas. Es Cristo, el esposo, la esposa, los hijos, las mascotas, ¿verdad? Porque hay veces que las mascotas, no sé, están en primer lugar. Hay veces que los hijos hacemos lo que los hijos quieren. Ahorita, hermanos, lamentablemente, y lo tenemos que comentar otra vez, como lo de este chico Caña. Ahorita tenemos este problema de este chico que fue degollado, rompieron una botella y degollaron a un chico, a un jovencito. Ahí sale en el internet un jovencito de 15 años, otra vez en Estado de México, pero caramba, el niño tenía 3 días en una fiesta. Se estuvo en esa fiesta clandestina viernes, sábado y domingo, tomando y drogándose. Y yo te pregunto esto otra vez, ¿dónde están los papás? ¿Dónde están los papás de este chico? O sea, ahorita, ¿de qué nos sirve llorar? ¿De qué nos sirve lamentarnos? Y todo esto es porque no hay un orden en la casa. Vamos a dejar que nuestros hijos hagan lo que se les pegue la gana para que no se vayan de la casa, ¿verdad? O para que no haya discusiones, no haya problemas. No, hermanos. Es Cristo, el esposo, la esposa, los hijos, las mascotas. Ese es el orden bíblico para nuestra familia. ¿Cuántos hijos andan en las fiestas y con novios y no le digas a tu papá?
O sea, las primeras que tapamos las cosas somos las mamás, ¿verdad? O sea, no le decimos al papá, fulanito se fue a tal fiesta, fulanita anda en una fiesta, y después tenemos todo este tipo de sorpresas que estamos lamentablemente viendo en las noticias. Vamos a continuar. Si, dice aquí que sufrimos cuando nos oponemos a la autoridad. Jesús fue al río Jordán, punto que sigue. Jesús fue al río Jordán a ser bautizado cuando los judíos obedientes, ¿verdad? Los que escucharon la voz de Juan el Bautista fueron a ser bautizados. Era lo que te decía el domingo. El Señor Jesús, ¿verdad? No quiso que la cancha estuviera desocupada, él estar solo con Juan el Bautista, sino que él humildemente, sencillamente junto con todos fue y se bautizó. Una actitud humilde, ¿ok? Punto 3. El Señor Jesús venía a ser bautizado no para perdón de pecados, sino para cumplir toda justicia. Mateo 5, 17 y 18. Apúntenlo. Mateo 5, 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. O sea que el Señor Jesús vino a cumplir la Torá. Él vino a cumplir los 613 mandamientos. Éxodo 29, 4 y 5. Éxodo 29, 4 y 5. Y llevarás a Aarón a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. ¿Ok? Pásame el póster del sumo sacerdote, Ruti. Ahorita que lo sacamos, que se nos hizo como chicharrón, te lo vamos a enseñar. Los sumos sacerdotes eran lavados con agua antes de ungirlos como sumos sacerdotes y ponerles las vestiduras sacerdotales. Esto ocurría a los 30 años de edad. Entonces aquí vemos a Aarón con la vestidura del sumo sacerdote, era diferente a la de los levitas, a los que ayudaban en el tabernáculo. En los sumos sacerdotes eran los que podían entrar hasta el fondo, donde estaba el arca del pacto. Aarón pues ya empezó grande, ¿verdad? Cuando llegaron al desierto junto con Moisés, pues ya era grande él, ya era un anciano, pero sus hijos empezaron, ¿verdad? A la edad de 30 años a fungir como sumos sacerdotes, como el Señor Jesús. Es muy curioso que el Señor Jesús empezó su ministerio a los 30 años. Y tú y yo, dice Primera de Pedro, que somos sumos sacerdotes ahora en Cristo Jesús. Tú traes este traje. Esa diadema que tiene arriba Aarón de oro dice santidad, ajá. Tú tienes que ser santo y andar en santidad. Vamos a continuar. Ok, Romanos 3:10 nos dice la palabra, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie que sea impecable, ni Noé, ni Abraham, ni Moisés, ni David, ni Pedro, ni Pablo, ni tú, ni yo. Todos hemos necesitado ser perdonados por Dios, ¿verdad? Por nuestras equivocaciones, por nuestros errores, por nuestros pecados. El único que ha caminado sobre la tierra limpio de pecado, que cumplió los 613 mandamientos que trae la Torá, es el Señor Jesucristo. ¿Ok? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Otra vez, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos un redentor, necesitamos un salvador.
alguien tenía que cumplir esos 613 mandamientos que se reúnen en los 10 mandamientos. ¿Sabías eso? Los 613 mandamientos se reúnen, se abstractan o no sé cómo se resumen en los 10 mandamientos. Escucha bien, 4 de los 10 mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. El quinto mandamiento, que podríamos ponerlo en medio, ¿cuál crees que es? Honra a padre y a madre. Y los otros 5 mandamientos que quedan tienen que ver cómo debes comportarte con tu prójimo. Entonces, los 613 mandamientos tienen que ver con mi relación con el Señor, honrar a mi papá y a mi mamá y cómo debo comportarme con mi prójimo. Ok, vamos a continuar. Ok, el Padre mandó a su Hijo Jesucristo para cumplir la ley que Él estableció. Él tenía que ser inocente, sin ninguna mancha, ¿verdad? Circuncidado, como vimos el domingo, al 8º día, ¿verdad? Presentado en el templo, bautizado en agua a los 30 años. Cuando hubo templo y tabernáculo, escuchen bien esto, cuando hubo tabernáculo y después el templo de Salomón, el templo de Zorobabel, el templo de Herodes, o sea, cuando hubo tabernáculo y templo, los sacerdotes revisaban perfectamente los animalitos para los sacrificios, no tuertos, no cojos, no mancos, sin sarna, bien nutridos. No tenías que llevar un corderito que pareciera radiografía, que se le vieran todas los huesos, sino lo mejor de tu ganado. Y estaban los sacerdotes ahí para revisar lo que llevaba el pueblo a sacrificar. La cruz, hermanos, representa el altar de los sacrificios. La cruz de Cristo representa el altar de los sacrificios. Jesucristo tenía que llegar a la cruz perfecta. Él cuidó, María, hermanos, cuidó la alimentación del Señor Jesús, ¿ok? Él siempre tuvo una alimentación kosher, que es la alimentación de los judíos. Así es de que era un hombre sin colesterol alto, sin grasa, no estaba subido de peso, un hombre fuerte, un hombre corpulento, ¿verdad? Cristo nunca pecó, nunca se vengó, nunca se peleó, no andaba en chismes, hermanos. Como decía el rey David en uno de los salmos, Señor, líbrame de los chismes de mi pueblo, decía el rey David. El Padre revisó al Señor Jesús, escucha esto, y le dijo, tu vida es perfecta. Ahora sí, abre tus brazos para ser crucificado. Toda esa perfección del Señor Jesús, en espíritu, en alma y en cuerpo, ¿sabes para qué fue? Para morir con los brazos abiertos en la cruz del Calvario. El Señor fue la persona adecuada para morir por nosotros. Romanos 5:1. Léemelo, por favor, porque no apunté esa cita, Ruti. Romanos 5:1 fue un sacrificio primero para el Padre, después fue un sacrificio para la humanidad. Primero para el pueblo judío, después para todos nosotros, los que somos de otras nacionalidades. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Otra vez, Ruti, vuélvelo a leer. Fuerte. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Era necesario que Jesucristo se sujetara a la autoridad de Juan el Bautista. ¿Sabes para qué? ¿Sabes por qué el Señor Jesús fue ante su pariente, verdad? El hijo de Elizabeth y Zacarías, y decirle, Juan, vengo para que me bautices. Vengo con todo mi pueblo, ¿verdad? Aquí se están bautizando, quiero que me bautices también. Porque en ese momento, hermanos,
el Señor Jesucristo recibió su llamado y su autoridad. En ese momento Jesús recibió su llamado y la autoridad que él necesitaba para iniciar su ministerio. ¿Cuál fue su llamado? ¿Qué profetizó Juan el Bautista? Voy a decirte algo. Cuando el Señor nos llama al ministerio, tiene que haber un profeta que te diga, así dice el Señor, y llamarte. Y vemos a Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese era el llamado del Señor Jesús. No le dijo, vas a ser un gran rey, no vas a ser un hombre muy rico, un hombre triunfador, un hombre que las multitudes te van a seguir. El llamado del Señor Jesús profético fue, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué cosa tan tremenda. He aquí el que va a morir como un cordero, lo van a matar como a un cordero y va a quitar el pecado del mundo. Ahí está el llamado del Señor. En ese momento recibió su llamado y recibió la autoridad que él necesitaba. Otra vez te vuelvo a repetir, tú quieres ser una persona con autoridad, tienes que estar bajo autoridad. Los llaneros solitarios no existen. Yo hago, yo subo, yo bajo. Ya saben ese quién es, ¿verdad? Yo subiré, yo me sentaré, yo volveré a bajar, yo volveré a subir. Ahí está solo, en su onda rara. Entonces, eso, ahorita vamos a continuar viendo esto. Ya se pone esto bueno. Ok. En estos últimos días, hermanos, el pecado principal de la iglesia será la rebeldía, la falta de sujeción. El principal pecado de Satanás y los ángeles caídos fue la rebelión. Se rebelaron contra el Dios Altísimo. La palabra, primero vamos a leer Mateo 24:12, que es el Señor Jesús profetizando estos últimos tiempos. Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pon atención. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La palabra maldad aquí en griego es la palabra anomía. Anomía, que significa sin ley, en contra de la ley, rebelión, rebelarse en contra de. Entonces, este versículo tiene un gran significado. Y por haberse multiplicado la rebeldía, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Hace muchos años, cuando yo me convertí y muchos años de nuestra vida cristiana, nosotros veíamos a nuestro pastor como un papá. Era de mucho respeto él para nosotros y era unos años mayor que nosotros, 4 años mayor que yo. No creas que era un señor ya grande, pero todo lo que me decía era muy importante para mí. A mí me daba vergüenza que supiera que yo me estaba portando mal o que había quejas sobre mí. Me daba vergüenza. Pero ahora, hermanos, los hermanos no quieren que los pastores se metan en su vida, ¿verdad? Hay una línea. Todo está muy bien mientras no me preguntes, oye, ¿cómo van las cosas en tu casa? ¿Cómo van las cosas con tus hijos? Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Bro, ¿qué estás haciendo? O sea, eso no lo podemos hacer porque entonces tenemos problemas. No hay autoridad. Las mamás se la pasan hablando mal de los maestros con sus hijos. Es que tu maestro fulano es así, es que tu maestro sutano, es que voy a ir a hablar con el director para que quiten a tu maestro. Qué mala idea. ¿Por qué? Porque estamos enseñando a los hijos a no tener autoridad. Hijo, ¿no te parece tu maestro? Ora por él. Ponte a orar por él, ¿verdad? Si tú hablas mal de nosotros en la casa,
Si te gusta comer tacos de pastor en la casa, olvídate que los hermanos, que los miembros de la familia se conviertan a Cristo. Si estás hablando de los defectos de los pastores y de la iglesia en la casa, ¿cómo se van a convertir los demás, por favor? Entonces, es muy dañino la crítica. Tenemos que enseñar a los hijos a respetar a la autoridad. Están los reclusorios y las cárceles llenas de personas que han tenido problemas con la autoridad. Y tú tienes que reconocer esto, ¿verdad? Que hay personas que no pueden tener una autoridad, es una cosa gruesísima para ellos. El sujetarse, el someterse, el obedecer. Y lamentablemente llegan a los reclusorios y van a tener autoridades más gruesas que el papá, que la mamá, que el maestro, que el director, que el jefe. ¿Conoces a alguien que anda de trabajo en trabajo? ¿De congregación en congregación? Como decía Rick Warren. Bueno, es por causa de la autoridad. Porque todo está padrísimo mientras no te hablemos y te preguntemos, oye, ¿qué está pasando con esto? Platícame qué pasa con esta situación. Ahí sí, ya no te metas conmigo. Y ve lo que dice el Señor Jesús. Y por haberse multiplicado la rebeldía en este tiempo, el amor de muchos hermanos se enfriará. Si tú eres en algún lugar, dice, si tú ves en algún lugar rebeldía, están involucradas fuerzas satánicas. ¿Ok? Si ves a un hijo rebelde, si ves a un alumno rebelde, si ves a un empleado rebelde, si ves a una persona, a un oveja en la iglesia rebelde, están involucradas fuerzas satánicas. No lo podemos tomar tan a la ligera. Si alguien en tu familia que tú amas es rebelde, hay que empezar a orar por él, empezar a hacer guerra, empezar a atar esos espíritus de rebeldía. Luzbel cayó, ¿verdad?, de la presencia de Dios, cayó del tercer cielo, fue expulsado con los ángeles caídos porque se rebelaron contra Dios. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Los alumnos se rebelan en contra de los maestros y directores. Los hijos se rebelan en contra de los padres. Las ovejas se rebelan contra los pastores. Los ciudadanos se rebelan en contra de las autoridades. Nunca hables mal de las autoridades con tus hijos, ¿ok? Y ya, esto de los reclusorios ya te lo dije. Romanos 13, Ruti, búscalo por favor rápido, porque se nos está acabando el tiempo del 1 al 3. El que se rebela traerá juicio a sí mismo. El que se rebela con cualquier autoridad traerá juicio a sí mismo. Romanos 13. Del 1 al 3. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a las autoridades, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Ya, hasta ahí. Nerón quemó a Roma, hermanos, el César Nerón quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos. Pedro, Pablo, Juan vivieron en el tiempo de Nerón. Pero ellos ¿qué hacían? Ellos ¿qué te dicen? ¿Qué te está diciendo Pablo, que fue el que escribió Romanos? Y es más, cuando yo estudié esa parte, decía ahí el exégeta que Pablo se estaba refiriendo a Nerón. ¿Ok? Entonces, dice aquí que nosotros tenemos que regirnos por principios y no por sentimientos. Otra vez, tenemos que regirnos por los principios de la palabra de Dios, no porque esta autoridad me cae gorda o esta autoridad no me cae bien, sino por principios. Primera de Pedro 2, del 13 al 17,
ya se me va a acabar el tiempo, apúntalo, lo lees por favor. Primera de Pedro 2, 13 al 17. ¿Qué dice Pedro? Dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Ándale pues. Pedro nos dice esto cuando él vivió, cuando Nerón pues incendió Roma. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Primera de Pedro 2, del 13 al 17. Lucas 3, 1. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando al cielo se abrió. El Señor Jesús vio abrirse los 3 cielos, hermanos, y no es algo simbólico. El Señor Jesús vio abrirse los 3 cielos, el primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo, y vio al Padre sentado en su trono. El primer cielo y el segundo cielo están ocupados por huestes de maldad, hermanos. La palabra Saturno viene de Satanás, ¿sabían eso? Ese es otro estudio. La palabra Saturno viene de Satanás. Mercurio, el sol, la luna. Por eso los astronautas cuando han ido al espacio oyen y ven cosas. ¿Por qué? Porque las huestes de maldad, las huestes del enemigo están en el primer cielo y en el segundo cielo. Y hasta el tercer cielo es donde está sentado el Padre. Colosenses 1:20. Colosenses 1:20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, con plural. No dice cielo, dice cielos en plural, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo Jesucristo. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, no solo estaba muriendo por nosotros aquí en la tierra, sino también Él está poniendo orden en el primero, en el segundo cielo. Esto es increíble. Esta cita es increíble. Otra vez, y por medio de Él reconciliar